Pues bien, entonces aquí estamos, gente linda. Me olvidé de colocar el banner, pero bueno, esas cuestiones de improvisación que siempre tiene estas cuestiones en directo. Bueno, sin vueltas, los voy a introducir a mi hermano hispano, camarada, compañero, y que de a poquito iremos construyendo una amistad, si Dios quiere, al menos la intención nuestra está, que lo conocí a través de las redes por su canal Soberanía Holística, antes tenía otro nombre que era Fraude Legal, se llama Javier, y vamos a ir compartiendo junto con él la experiencia muy interesante que él ha logrado en relación a llevar a la práctica un caso de autodefensa legal, legítima, que él hizo en relación a la usura económica, que lo voy a dejar que él lo explique bien. Así que voy a presentar a Javier. ¡Tarán! Muy buenas a Javier, todos. ¿cómo? Encantado de estar aquí en tu canal contigo. Ha pasado ya un tiempo desde que nos hemos conocido, pero bueno, ya por fin estamos aquí juntos en la red. Así es, así es. Sí, como hablaba un poquito fuera del aire, quiero decirle a la gente que hace tiempo tenías otro nombre en el canal que después lo actualizaste. Sí. Y ahí me llamó la atención porque, bueno, hay mucha gente que habla de ley natural, de comercio, almirantazgo, etcétera, pero bueno, generalmente es un poco mm, más en el aire, vamos a decirlo así, para no ofender, y lo tuyo era más ir paso a paso, punto por punto, actuando, y lograste impedir o cerrar una usura, una estafa que te estaban realizando, en este caso un banco, hacia una persona jurídica comercial, hacia vos, ¿no? Eso sería simplemente un poquito la introducción que yo quiero hacer, así te conocí y paulatinamente empezamos a estar en contacto, y bueno, la idea es de a poco ir compartiendo la información, los pasos, y bueno, y recomendar, debajo del video tienen todos los datos de Javier, también los míos, pero ahí pueden consultarle acerca de actividades que él hace, por talleres que brinda, asesoramiento, y lógicamente el canal donde va compartiendo toda la información muy interesante que tiene. Como para darte pie, Javier, a que cuentes un poquito desde tu parecer, tu experiencia, el punto focal que hice, digamos, la idea de fuerza es que dejaste de pagar usura a un banco privado que es el enemigo de la humanidad, un agente del enemigo de la humanidad, ¿no? Cuando decimos como el esclavismo a través del comercio de una manera ilegítima, ilegal, pero todo encubierto, digamos, y avalado por entes como es un banco, ¿no? Sí. Bueno, si te parece, un poco por empezar por el principio, yo comencé un poquito, pues eso, investigando el tema de la ley natural, el fraude de las letras mayúsculas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fui aprendiendo y mamando de hay varios tipos de movimientos, ¿no? Sí, de plataformas y sistemas, ¿no? Hay gente que usa la ley natural, la llamo yo purista, ¿no? Otros que combinan con el UCC, está la OPPT, aquí en España está también la tarjeta REM. Entonces, bueno, yo fui el clamo de vida en Estados Unidos y gramática cuántica, etcétera. Bueno, hay la Common Law Court, bueno, hay un abanico, ¿no? Bueno, que todos son respetables y entonces yo que, bueno, no me caso con nadie, con ninguno, pues busqué un poco mi propio camino. Y mi camino al final es porque dentro de todo este tránsito de temas legales también he tenido un tránsito, digamos, de crecimiento interior, ¿no? Entonces, y el hecho de aprender un poco el tema de, bueno, de gestionar los objetivos, hacer una buena comunicación. Entonces, bueno, yo me di cuenta que, vamos a ver, podemos tener la razón y escribir todo muy bien, pero hay que tener en cuenta al receptor. Quiere decir, el receptor, que es en nuestro caso es el sistema, tiene un idioma y yo me puedo emperrar en hablar en el mío, pero si no buscamos un nexo de unión, o te toman por loco o no va a funcionar. Por lo menos hasta que no haya una masa crítica,
¿vale? Y no es lo que tengo yo ahora en miras, una masa crítica, ojalá lo podría hacer yo, pero vamos, esto yo creo que va para alguna generación, ¿no? Unas cuantas. Entonces, ese es uno de los motivos por el que sí, que tomo de base siempre la ley natural, y en todos mis escritos y en todos mis procedimientos y todo, siempre la base y los primeros puntos siempre los hago en base a ley natural, pero obviamente luego utilizo su propia ley, ¿no? Y la utilizo primero porque es la que van a entender ellos, ¿no? Porque desgraciadamente la ley positiva ha ido degradando incluso los propios principios del derecho. O sea, ¿no? Los pilares del derecho se los ha ido cargando. Entonces, con su propia ley, primero porque lo entienden y segundo porque casi digamos, en un mundo justo, con su propia ley se podrían ganar un montón de casos. O sea, porque la ley es tan extensa, hay tanto sobreordenamiento jurídico y tan sin sentido que se pisan unas normativas con otras. Y aparte de la prevaricación, ¿no? Que aquí, como suelo decir yo, es como el deporte nacional, ¿no? Del funcionariado. Yo no he jurado defender la Constitución, ni acatar la Constitución, ni nada, pero ellos sí. Y se la saltan, día a día, se la saltan, ¿no? Entonces es un atropello. Entonces, bueno, yo utilizo, como digo, un poco las dos cosas. Siempre de base la ley natural, pero luego yo, para hacerme entender y para que ellos el efecto más, o sea, la herramienta más directa es su propia ley. Que luego, por supuesto, que la baso en argumentos no solo legales, sino también legítimos y en base también a principios del derecho, vamos a decir, universales también, que son de sentido común, ¿no? Porque la ley natural al final se trata de vive y deja vivir, básicamente, si lo reducimos. Entonces, bueno, ese es un poco mi planteamiento. Y yo, pues, cuando me fui investigando todo esto y aprendiendo, bueno, pues llegó un momento que ya tuve a la par, fui con el tema, investigando también el tema bancario, ¿no? Porque al final, y como digo, va también un poco unido al desarrollo personal, ¿no? Porque dices, nos hemos basado todo en creencias, nos han instalado creencias, ¿no? Cosas que viene o bien de instituciones como es la educación, o instituciones como es la religión, o instituciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, y luego los propios padres que van siguiendo unos patrones, ¿no? Entonces, nosotros nos creamos en una serie de contextos que hacen que formemos nuestro mapa, ¿vale? Y nuestro mapa, ¿qué es? ¿Cuál es el mapa? Pues soy un ciudadano, soy un sujeto, ¿no? Sujeto además de derecho, soy una persona. No te explican y nosotros pensamos que es lo que es persona, ¿no? Y luego investigas y te enteras que es otra. Que yo coloquialmente uso, no soy purista, digo, aquí nos estamos entendiendo todos y digo persona, ¿por qué? Porque soy tan soberano que puedo decir persona y utilizo la acepción esta, ser humano, punto pelota, y no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es hablar y tener conciencia de lo que estás haciendo. De acuerdo al contexto, claro. Y definir las palabras para que haya una buena comunicación. Entonces, por eso fue la razón también, una de las razones por las que también cambié el nombre al canal, porque bueno, era Fraude Legal. Sé que a mucha gente lo añora el nombre. Yo también, en parte, lo añoro, ¿no? Fue una época y muy... puedes tener dos. Sí, fue una época muy buena. Pero luego dices, bueno, haces un recorrido y dices... todo el día en la pelea y en contra. Bueno, pues no, o sea, la energía, hay que manejar las energías, ¿no? Que son finitas en cada uno. Entonces, igual a una parte por lo menos tenemos que dedicar, en vez de ir en contra a crear algo nuevo. Tal ¿no? cual. Entonces, y ver esto no solo de manera solo legal y lícita y tal, sino porque es que si no va unido a un crecimiento interior y un conocimiento... Un marco espiritual. Exactamente, y el que nos han ocultado, ¿no? Pues el trivium, el quadrivium, o sea, todo, ¿no? Y gestión emocional, todo, o sea, ¿a dónde vamos
Si no somos, con todos los escritos que quieras, con todas las leyes que quieras, ¿a dónde vamos si no somos capaces de entendernos en una reunión de la escuela o en una reunión de padres o en una reunión del portal del edificio, de propietarios? Totalmente, ¿A dónde? totalmente. Entonces, yo creo Totalmente. que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y sobre todo también, bueno, decir, o sea, inculcar también un poco el respeto hacia otras maneras de ver, porque es que dentro de de este movimiento, ¿no? Es que se llamaba antes Freeman, ¿no? O de ley natural, o como cada uno le quiera llamar, pues se da desgraciadamente muchas veces que ves ahí en los chats y en los canales pues unas Distintas. peleas como sin sentido, ¿no? Y gente y vuelvo a decir, o sea, con todos mis respetos, pero veo como algunas, o sea, es un hámster que está dando vueltas a la rueda y pasan los años y se siguen compartiendo las mismas cosas y hablando lo mismo y pim, 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 y no se sale de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento poner mi granito de arena tanto dentro de mi canal como fuera, pues o dando charlas, cursos, porque lo mismo que he dado del tema bancario, del fraude hipotecario y de la ley natural y cómo intentar defendernos un poco de las administraciones públicas, pues también he dado sobre el poder de la palabra o también estoy dando de crecimiento interior, etcétera. Exacto. Más o menos así, globalmente, esa es un poco la línea que llevo. Buenísimo. Bueno, sí, muy, muy bueno. Yo quizás para que quienes no conocen el proceso de fraude legal, que después viene en Soberanía Holística, el canal que tenés ahora, quizás resaltar que dentro de todo lo que venís haciendo, que todo esto es mucho más ampliado, esto es como si una síntesis, tu proceso con el canal de fraude legal inicia con que vos impedís que te sigan cobrando una deuda que no es legal. Digamos, dejás de pagar un crédito hipotecario, no sé cómo se llama allá, o prendario, de una vivienda que era tuya y vos le ganás al banco, por decirlo de manera rápida y corta, que eso es algo que a la gente le llama la atención, más que, digamos, no Sí, pagar o no tener la soga al cuello, más que decir, bueno, yo soy soberano con mis palabras, pensamientos, emociones, con mis acciones, esa es mi soberanía, o sea, yo no puedo generar un problema afuera, tengo que autogobernarme para generar afuera, como si hubiera una reunión, en un diálogo, en un proyecto, generar armonía, construir y sumar, no generar desorden, competencia, pero eso si vos lo pudieras sintetizar, tu sí, proceso con el banco, vale, muy, muy breve, nomás como para sí. que la gente sepa lo que lograste. Bueno, antes de nada, una pequeña corrección, porque yo no, es un proceso que sigue, o sea, que no he ganado yo Ah, al bien. banco, ¿de acuerdo? Entonces, yo yo lo que hice, bueno, en primer lugar, pues eso, Pero yo ya digamos, lo que tengo entendido por tu canal es que vos dejaste de seguir pagando y el banco sí, nunca más hizo nada y de eso eso, ya pasó mucho tiempo. sí, A eso sí, me refiero. sí, vale. Y bueno, hace relativamente poco el banco dio un paso y ya estamos en los juzgados. Pero empezando desde el principio, yo, bueno, estuve estudiando un poco el tema del origen del dinero, el tema de las cláusulas abusivas y luego también fue bastante importante el tema de la titulización, ¿no?, bancaria. Entonces, en el momento que yo encontré la titulización, que muy rápidamente he explicado, es que el banco junta un paquete de varias hipotecas y las vende a inversores extranjeros, bueno, pues claro, dejan de ser el legítimo acreedor, ¿no? Y con esa herramienta hace unos años se ganaban juicios y se impedían desahucios. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que el aparato judicial está con los bancos y entonces, bueno, pues se crean nuevas jurisprudencias y se le hacen ayuditas a los banqueros para que esto tire para adelante porque si no se nos desmadra todo. Entonces, yo lo que hice, bueno, llegó un momento que ya adquirí tal información que para mí, yo digo, yo si sigo pagando no duermo. O me sale aquí un carramarro en el cuerpo, no sé qué enfermedad puede salir o lo somatizo porque no podía. Entonces digo, bueno, pues vamos a dar los pasos y tal. Entonces, bueno, empecé a hacer lo que se llama una aceptación condicional, ¿no? Y decirle al banco, bueno, perfecto, yo
yo apruebo esta deuda, ¿no? que tengo contigo, pero siempre y cuando tú me demuestres que hay una deuda, etc. Entonces, empecé ahí a meterle cláusulas, decirle yo también, digo, mira, te voy a decir una cosa, por empezar en principio, en cuanto también para que veas la relación con el tema de las creencias, ¿no? Nos han inculcado joder, mirar al banco como hacia arriba, ¿no? Es igual que como cuando vas al juez, tiene una tarima y miras para arriba, ¿no? Porque es la autoridad. Y vas a la escuela y el profesor está en una tarima, porque es la autoridad de la educación, ¿no? Entonces, con los bancos pasa un poco, o sea, como que ellos son poderosos y grandes y nosotros somos una mierda. Según su propia ley tiene que haber un equilibrio. Esto es un contrato, somos iguales. Aunque haya a ver, debería ser igual, debería haber un equilibrio. No lo hay, pero bueno, la ley debería estar para defender al débil. Vale, entonces, yo en base a esos principios del derecho, pues le digo, bueno, todas estas cláusulas son abusivas. El dinero de que dices que me prestaste, pues parece ser que no me lo has prestado, porque enséñamelo tus balances contables. Oye, ¿de dónde sale este dinero? Tenemos aquí una ley de blanqueo de capital y antiterrorismo, ¿no? Y dices, ¿de dónde sale este dinero? Yo a mí si me ingresan 3 millones de euros en esto, vamos, me viene Hacienda como una flecha. ¿De dónde salió este dinero? Pues el banco, ¿qué pasa contigo? Tú no rindes cuentas. Vale, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo hago estos escritos y el banco pues no contesta. Entonces, lo que utilizamos, que esto es común en varios sistemas, es el contrato por aquiescencia silenciosa, que es el que calla otorga. Hay que hacer una salvedad, ¿no? Para que no haya confusiones. La aquiescencia silenciosa vale cuando hay una anterior relación contractual. Quiero decir, si yo a ti te meto en el buzón 3 cartitas separadas de 21 días, oye, o haces lo que yo te diga o me debes 1 millón de euros, pues evidentemente no porque no teníamos ninguna relación. Pero cuando hay una relación contractual y por eso está ese equilibrio, lo mismo que un banco puede ofertarte, hacerte una oferta y tú rechazarlo, ¿no? Yo también puedo hacer una oferta. Por ejemplo, tú lees las escrituras del préstamo hipotecario y te viene, bueno, el índice va a ser el Euribor y va a ser anual y la revisión es anual, haremos la revisión y te indicaremos el índice. Si tú no dices nada, no te opones, se dará por bueno y se te empezará a cobrar ese índice, ¿vale? Eso es aquiescencia silenciosa. Yo me callo, entonces estoy dando un sí, ¿vale? Como eso funciona en dirección banco-cliente, debe de funcionar también de cliente hacia banco. Entonces digo, bueno, yo estoy de acuerdo con todo esto, pero contéstame estas preguntas que son legítimas y además son legales porque tenemos una relación contractual. Y un contrato también es algo vivo. No es pum y hasta que la muerte nos separe, ¿no? Uno puede dejar de, hombre, atendiendo a la justicia y a la legalidad, pero puede romper un contrato, ojo, pero asumiendo las responsabilidades, ¿vale? Entonces, seguro. Al final, y lo estoy resumiendo muchísimo porque cuando hablo de esto... Sí, incluso yo no quería que te tengas que poner a dar mucho detalle, pero... Eso es, entonces hice el proceso, no me contestaban y dejó de pagar. Dejé de pagar y pasaron 6 años sin pagar. Se acordaban de mí una vez al año y de hecho lo hacían muy mal. Es otra de las creencias que hay, ¿no? Que el banco tiene buenos abogados y son muy listos, inteligentes y en mi caso por lo menos no y en muchos que he visto no. Mandaron burofax a mi madre y mi madre fue avalista. Oye, pues por si yo no puedo, esa figura de avalista cuando eres pobre de solemnidad se da en todos los contratos, ¿no? Pero había una cláusula que si llegabas a un cierto capital se quedaba liberada. Bueno, pues cuando quisieron ir un poco más fuerte a por mí, mandaron un burofax a mí y a mi madre y resulta que mi madre ya no era avalista. Bueno, ¿eso qué se convirtió? Pues que les dije, mira, señorita, acabas de cometer un delito penal, se llama revelación de secretos
y luego además contra la ley de protección de datos. Por muy madre que sea mía, no tiene por qué saber mi situación financiera ni que si pago o dejo de pagar, lo que sea. Es algo gravísimo, ¿no? Exacto. Les mando una carta y otra vez se olvidan de mí, ¿no? Vale, pues así he estado 6 años. Hasta que, bueno, pues el banco se ha cansado y ha metido denuncia y ahora, pues yo no conozco a nadie que solo con ley natural salga vivo de una de estas. Es decir, yo he tenido que contratar a un abogado. Entonces, ahora mismo estoy inmerso en ese proceso y lo que hago es lo que he hecho hasta ahora. Ir con ley positiva, también con ley natural y hacer un proceso paralelo, bien con el juez y bueno, y con otras figuras que todavía está un poco fresco y todavía no estoy como para contar cosas, pero Seguro. iré contando anécdotas porque Claro. son curiosas. De hecho, mira, os voy a contar una. Te brindo aquí una primicia. Dale, yo Una, te voy a una, compartir otra. Sí. una anécdota. Mira, fíjate, yo cojo y le dejo tenía una jueza y digo, bueno, aparte de hacer la oposición a la ejecución y tal, le dejo yo, bueno, el trabajo de mi vida, de 10 años ahí de estudio, le presenté 500 folios. Vale, de todo mi proceso y, bueno, todo mi trabajo para demostrar de que esto era un fraude. Llega el día del juicio y no hay jueza. Me la han cambiado. Y aparece un señor, hay otro juez. ¿Y esto? O sea, pero sin previo aviso ni nada. Digo, hostia. Entonces, bueno, eso ya da señales porque a mí el año pasado tuve 2 personas que ayudé y estaban ya en desahucio. O sea, fecha de lanzamiento. Fíjate las palabras, lanzamiento. Por la puerta, por la ventana. Terrible, Lo ponen terrible. delante de la cara, ¿no? O sea, las palabras lo dicen todo, ¿no? Vamos a ejecutarte. Tal Bien. cual. Entonces, Sí, terrible. hice un par de procesos directos para el juez y tal, y bueno, no me voy a poner yo las medallas, pero oye, son casualidades o causalidades que los 2 siguen en su casa, se paralizaron. Uno le dijeron que había cogido de la baja el juez y hasta hoy no se sabe nada, y el otro que se había realizado algún proceso mal, burocrático, tal, el debido proceso, y que dices, esto es normal. Claro. Y luego, además, que yo voy y le digo a la procuradora, oye, ¿esto es legal que alguien sea juzgado por un funcionario anónimo? O sea, que yo no conozca la identidad de mi juzgador. Esto no puede ser legal. Exacto. Bueno, pues no lo voy a explicar mucho más. Buenísimo. Pero No, la procuradora que tenía me ha dejado, se ha alargado. bueno, está muy bueno que comentes eso porque muchas veces cuando yo comparto en las charlas, los encuentros, bueno, reuniones así informales con amigos o en pequeñas asambleas donde nos juntamos a compartir ideas, a ver cómo podemos seguir, porque estamos todos intentando construir estructura para defendernos y crear algo nuevo, como decía vos hoy, ¿no? Primero tenemos que defendernos, pero con eso solo no alcanza, tenemos que generar una estructura. En eso estamos muchos al menos. Y siempre me dicen, es muy volado, con la ley natural no se puede hacer nada, bueno, etc. Yo le he dicho que sí se puede, yo lo he hecho en una manera acotada, porque no he tenido, como siempre digo, no salgo a hacer chapa o a chocarme con todo el mundo diciendo soy soberano y voy a hacer lo que quiero, sino que yo lo gestioné en modo autodefensa, como que me blindé para una posible y eventual situación de problema en contra mía, ¿no? Entonces, si lo tengo que usar, lo uso, si no lo tengo que usar, sigo comercializando, etc. Muy brevemente, porque no quiero ocupar hoy el rol, vamos a decir, de hablar más protagónico, pero como para apoyar eso que vos decís. Eso que vos hiciste fue crear un vacío legal en donde hicieron silencio y se borraron, porque vos le ganaste la pulseada, vamos a decir, a el sistema legal, judicial, etc. En mi caso, que yo, eso es lo que te quería compartir porque debe estar posiblemente en España haya algo similar,
yo lo encontré buscando en... Este es un portal del gobierno de Entre Ríos, que es la provincia donde estoy, y más ahí abajo dice, donde está el recuadro, dice que ellos, lo dice con otras palabras, lógicamente, porque siempre la dibujan, como vos sabés, dice que ellos indican, dan la orden de que el certificado de que ha nacido un ser humano desaparezca y le digan a los padres que vaya al registro de las personas y ahí lo inscriban y le van a dar una identificación o una identidad a una persona jurídica, ¿no? Todo eso no se lo explican a los padres, pero es lo que pasa. Y ahí empieza, como vos decías, el fraude legal, ¿no? La estafa, el delito, el encubrimiento, la esclavitud encubierta, le digo yo. Pero bueno, de ahí me agarré y le hice mi reclamo, ¿no? Al Estado. Después esto está en internet por si lo quieren, ahora lo voy a sacar para no... Pero eso lo tengo en un video, lo pueden bajar, y lo tengo guardado por si lo borra, el Estado lo borra de las redes, yo lo tengo guardado. ¿Qué quiero decir? Me agarré de eso y desde ahí le hice mi demanda, ¿no? Fui escalando de menos a más porque también como vos no tenía la seguridad, fui primero probando, le di un tiempo, le dije, mira, devolveme mi certificado porque es mío, me lo hiciste desaparecer, me pusiste en letra mayúscula, me redujiste mis capacidades como ser humano, me pusiste en una disminución máxima. Bueno, y ahí la arranqué a hacer un argumento muy sencillito y te doy tanto tiempo para que me dé una respuesta favorable, decir, sí, es verdad, te tengo que devolver el certificado, es verdad, te puse como esclavo, es verdad, te debo mucha plata, y es verdad, sí, puedes seguir haciendo comercio porque yo me establecí como, digamos, al DNI lo subordiné al ser humano, ¿sí? Es decir, no es que lo anulé, no, yo sigo, todo lo que está sujeto a mi DNI sigue siendo mío para mi beneficio y voy a seguir comercializando tranquilamente. Cuando algo no me convenga de ustedes, les paro los pies y si algo me conviene, yo avanzo. Pero es como decís vos, depende de la circunstancia, lo usás para un lado o para otro, pero siempre no generando un daño hacia alguien y defendiendo lo vital, ¿no? El ser humano. Entonces, muy sintéticamente, te quiero decir que sí, ninguno me respondió nada, porque yo le escribí a Presidencia, Corte Suprema, el Congreso, Persona Jurídica Nacional, Persona Jurídica Provincial, el Juzgado Federal de acá, a todos les mandé lo mismo y les dije lo mismo. Ninguno me dijo ni, como se dice en tucumano, ni acá, o sea, nada. Silencio absoluto. Entonces de ahí, que eso después del plazo cobró consentimiento a mi favor, por aquiescencia, como decís vos, al tiempito le hice una demanda un poco mayor, ¿no? Le pedí dinero, que no me lo dieron, y le dije, ustedes no pueden dar órdenes, la democracia representativa no es democracia, ustedes no pueden dar órdenes ni a la policía, ni a los militares. Le dije un montón de cosas así, le dije, a partir de ahora empieza en funcionamiento la democracia directa, una chorrera de cosas, ¿no? Ni me respondieron, pero también cobró consentimiento a favor mío. Y eso yo lo hacía replicado para cualquier otro que lo quiera replicar a su manera y en su lugar, digamos. Entonces, tiene valor. Obviamente que, como decís vos, cajonean la causa, te cambian, tratan de, o sea, de prevaricar, pero no te van a reconocer, porque el juez que reconozca que Javier tiene razón, lo linchan. Entonces, claro, es mejor... marear la perdiz. Tal cual. Pero bueno, eso como para redondear y fortalecer lo que vos decías, que sí funciona, tiene efecto y si uno se defiende, funciona. Lo que pasa es que somos poquitos, estamos desparramados y uno tiene que hacerlo medio individualmente, que es distinto cuando estamos organizados en una estructura y nos defendemos de manera más homogénea, ¿no? Sumamos la sinergia. Es un poquito la idea. Yo, bueno, y antes de nada, que siempre lo digo en todas, ¿no? En todos los vídeos ya lo sabes, ¿no? Que, a ver, esto es una experiencia personalísima mía, o sea, a mí que nadie me haga caso, porque entonces estamos en las mismas, ¿no? O sea, si antes hacía caso al banquero, antes hacía caso a un político y ahora le haces caso al señor este con gafas, ¿no? Pues no hemos avanzado nada, ¿eh? Entonces, eso lo primero. Y has dicho una cosa que sí es interesante, que es que tener un proceso antes de... Porque hay gente que bueno, pues al divulgar esto, pues claro, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y me pide que le ayude, que le haga procesos, etcétera, ¿no? O asesore, que yo tampoco soy ni economista ni jurista, o sea, yo no puedo asesorar, yo puedo compartir mi experiencia. Entonces, sí veo interesante, dices, porque yo les hago siempre la pregunta, vamos a ver,
¿Tú tienes ¿crees que vas a poder ganar dinero como para sustentar esto en el futuro y tener la casa? No. ¿Vas a tener una herencia? No. ¿Crees en los milagros? No. Bueno, pues deja de pagar. Es mi opinión, pero deja, o sea, ¿para qué vas a ir sufriendo y degradándote hasta llegar hasta la enfermedad y el que peor, hasta el suicidio, como en las crisis del 2008, que la gente se tiraba por la ventana cuando hubo aquí tropecientos mil desahucios, ¿no? Porque realmente te están desgastando, cuando ya no puedes más, somatizas, estás medio enfermo, deprimido, etcétera, y ya, pero sigues pagando. Porque aquí lo último aquí se le quita la merienda al niño, pero lo primero es la hipoteca. O sea, son otras creencias. Por eso vienen aquí a invertir los fondos buitre. Esto es un sitio fenomenal. Aquí todo Dios paga religiosamente, y subrayo religiosamente, hay que pagar religiosamente, todo está unido, ¿no? Religiosamente la hipoteca, y si hay que quitar a la merienda, se quita la merienda al niño, pero hay que pagar. Entonces, y eso es un valor seguro. Entonces hay que ir quitando cosas y es decir, oye, no, tío, o sea, levanta la cabeza, sé un poco más digno, haces un proceso y por lo menos si tú sigues sin hacer nada hasta que el banco va por ti, tú ya estarás ya tan deteriorado, tan hecho polvo y además sin dinero, que no vas a poder dar respuesta ni vas a tener fuerzas para defenderte. Pues oye, mira, deja de pagar, vive un poco más dignamente. Si tienes capacidad de eso que te ahorras, guarda en una bolsita un poco para un abogado, pues si crees que es de tu confianza, mejor que no, que te toque uno de oficio. Gestiónalo como quieras, pero ostras, con un poco más de dignidad y no acabas ahí ya con reventado y que al final te quiten la casa. Entonces yo sí creo que es bueno, me da igual con qué sistema, con qué proceso, me da igual si lo haces con ley positiva, con ley natural, pero hacer algo antes de, cuando tú ya ves que, ostras, esto tiene mala pinta, yo no voy a poder sostener en el tiempo esto, ¿vale? Pues tomar acción y no quedarte en el papel de víctima hasta que ya como dicen ellos y lo escriben, hasta que te ejecutan, porque es que te están ejecutando literalmente, porque te va la salud en ello. Tal cual, Javier. Estoy entre oírte y mandar ahí al chat, comentarle a la gente que si tienen alguna pregunta que la hagan en mayúsculas, si la puedo leer bien, y ratificar lo que decís, digamos, muy reducidamente todo el sistema bancario, comercial, de esclavismo y de usura, que se ha ido perfeccionando en el correr de muchos siglos, tiene un inicio espiritual, es decir, tiene un inicio no santo, vamos a decirlo así, yo le digo el enemigo de la humanidad para englobar y resumir y que no censuren el video, nada más, ¿no? Pero es una lucha de energía, vamos a decirlo espiritual, que estos entes que vienen a esclavizar al ser humano van desarrollando un sistema que hoy es lo que tenemos como esto que vos decís, bueno, si tenés que dejar de comer y morirte, a mí no me importa, pero te voy a cobrar y te morí, da igual. Nosotros acá en Argentina tenemos, déjame que me río un poquillo, porque pues tenemos un personaje que estafa a la gente y deja todos los dedillos pintados, le dicen Milei, no sé si lo has oído por allá, por España. Sí. No podés ser, escúchame, no podés ser tan banana en buena hora. Tenemos un banana porque van a empezar a caer plátanos, banana de los plátanos, uno tras otro con este infeliz sucio, porque no quiero decirle otra cosa, pero bueno. O sea, no importa el ser humano. Tenemos uno. Sí, allá es similar, sí, ni hablar. Bueno, yo te voy a transmitir, si vos querés acotar algo más, obviamente lo haces, es una charla muy informal. Mientras había preparado 2 o 3 preguntitas para, nomás a manera de disparadores. Te iba a preguntar si coincidís entonces que nosotros, los seres humanos que queremos vivir de una manera en abundancia, en respeto, en donde fluya el amor, la armonía, que cada uno haga su historia mientras no perjudica a nadie, si te parece que es elemental que tengamos un sistema de economía propio para después poder tener soberanía legal, política o territorial, lo que sea, o que sin sistema de economía propio
no hay manera de ser soberano en el tiempo, sí. ¿no? Mira, para ser, no para ser soberano, para ser un ser humano o un hombre, una mujer, lo que tienes que tener es poder tener capacidad de desarrollarte. Entonces, para desarrollarte, puedes hacerlo tú solo, pero también puedes y debes hacerlo en compañía. Y hay veces que sí hace falta el intercambio, obviamente, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, hace falta pues, un sistema económico. Me da igual que sea rudimentario o más, bueno, no, tan complicado como es ahora no, porque es artificiosamente complicado, ¿no? Pero porque el comercio es muy básico, es sumar y restar, no hace falta más, ¿vale? Entonces, obviamente, si el sistema económico está en manos de un tercero, en unas manos privadas, que de la que emite dinero es deuda que no se va a poder sostener y que eso es lo que hace que existan estos ciclos económicos en los que sube bonanza, crisis, pseudocrisis, obviamente, inducida. Otra vez bonanza, crisis. Pues no, eso no es sostenible, eso no, ¿cómo te vas a desarrollar tú como hombre, como mujer, como ser humano? No tienes, entonces, obviamente ya eso ya es una evidente pérdida de libertad, porque Correcto. en el caso de lo que hemos estado hablando de solicitar un préstamo, que aquí es una de las decisiones más importantes cuando pides un préstamo, es para tener una vivienda, una morada. Yo ya no digo ni casa ni morada, o sea, digo morada o un refugio. ¿Dónde? Pues donde no mojarme cuando llueve, donde poder dormir, donde poder hacer mi vida tranquilamente y el que quiera y elija tener una familia. Es que es eso. Y eso no puede estar, eso obviamente tiene un coste, pero hay comunidades y en común se juntan y viene una familia y se hacen entre todos y se hacen una casa. Eso hay en España. Entonces lo que no puede estar es Sí, acá le llaman minga. en manos de manos de un señor, o dos, o tres, o cinco, que él diga cuándo emito dinero, cuánto vale ese dinero, cuándo abre el grifo, cuándo lo cierro. Tal cual. Tal cual. Yo siempre comparto que, por ejemplo, el Banco Central de la Argentina, esto ha pasado con todos los bancos, incluso en Estados Unidos, la Reserva Federal, pero el Banco Central de la República Argentina, que no existía, más o menos en 1930, por ahí un poquito antes, se creó, lo creó Rothschild. O sea, el Banco Central de la Argentina está en manos del enemigo, no es del pueblo argentino, y así pasa con todo. Entonces, ellos dicen que sí, que no, cómo, cuándo, como vos decís, te subo, te bajo, te saco, te quito, y bueno, y obviamente ahora la Patagonia ya está entregada al enemigo, no digo que se la vayan a poder retener, porque tendremos que defendernos, pero es lo que van planificando a futuro en todos los territorios, ¿no? Pero bueno, para no irme por las ramas, ahí hace una pregunta Yaya o Yaya, no sé cómo sería, que acá sería Yaya, pero ya la voy a compartir. Hago unas preguntitas más y pasamos, o bueno, comparto esa pregunta de ella y después te hago otras preguntas, Vale. Javier. He tenido 4 intentos de lanzamiento. ¿Dónde puedo encontrar modelos para defenderme? Pregunta ella. A ver, yo no soy amigo de modelos ni de plantillas. Quiero decir, sí hay cosas en común, pero siempre hay que estudiar y mirar el contexto, el banco, tu contrato. O sea, pero esto no existe, vamos, no existe, quiero decir, sí existen, pero yo he visto a gente usar plantillas y dárselas, vamos, el tortazo de su vida, ¿vale? Entonces, realmente hay que mirar el contexto, hay que mirar, estudiar qué contrato tienes, qué cláusulas, qué movimientos ha hecho el banco, si eso está titulizado o no está titulizado. Vale, para llegar a un lanzamiento ha tenido que haber antes una ejecución hipotecaria, perder todos los juicios, ver qué ha resuelto o no ha resuelto el juez o no le ha dado la gana de resolver.
ver la legislación de cada país, que es diferente. Entonces, yo no soy capaz de decirte si puede haber unos criterios generales, pero yo mi criterio general, por ejemplo, para el tema lanzamiento, el modelo, pues son unos 70 folios y decirle, oye, mira, en este contrato he visto esto va contra este principio del derecho, bueno, primero inicio con la parte de ley natural, me defino como hombre, como ser vivo, defino el idioma, que es algo muy importante, ¿no? Y qué palabras y qué diccionario uso, ¿no? El de la lengua castellana y con sus matices y para nada jurídico. Bueno, y ya una vez establecido eso, ya empiezo a ir y de mayor a menor por jerarquía de ley. Entonces, no conozco ningún sitio, ninguna base de datos, ningún grupo que te diga, hay un lanzamiento, toma esta plantilla de X folios, cambia el nombre y el tuyo y el del banco y pa'lante. Claro. Lamentándolo mucho, no. Claro, coincido en que hay que prepararse un poco y ver el marco y el encuadre de no es Sí. copiar y pegar. Yo, desde mi experiencia, lo que podría compartirle a Yaya y quienes otros pueden estar escuchando es que igual yo por eso lo hice antes de tener un problema con el Estado, ¿no? Habría que ver en este caso si sería aplicable, pero una sugerencia sería que evalúe la posibilidad de que ella se declare ante el Estado, en este caso de España, porque dice que es un fondo buitre de España. Ahora lo he leído y aquí, bueno, sí que me podría quizás extender alguna cosita, ¿no? Porque al tenerlo no el banco, sino el fondo buitre, bueno, pues aquí hay otra pelea, ¿no? Que es el que aquí se ha encargado el derecho a tanteo y retracto, porque el fondo buitre compra, pues vamos a decir, a un 20% del valor de la deuda, ¿vale? Ellos luego van a por ti a pedirte el 100%, pero existe un precio unitario, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ejercer ese derecho de tanteo y retracto tiene que existir esa cifra, pero en los juzgados dicen que no lo pueden dar porque fue una venta en bloque. Entonces, como que no hay, es un precio, ha sido una venta global. Y así de sencillo se cargan un derecho por ley que tenemos los clientes bancarios de ejercer y de pagar ese porcentaje. Vale, entonces, a lo que se está viendo aquí, levantó en España la mano Hacienda, dijo, reclamó, oye, vale, esto se va porque estos fondos buitres están en paraísos fiscales, tenéis que pasar por caja, la propia Hacienda española. Entonces, sí existe un precio unitario, lo tienen escondidito ellos. Entonces, seguro. Bueno, esto es una cosa que yo estoy mirando poco a poco y dirigiéndome al notario de la que otorgó esa y dio fe de esa compraventa entre el banco y el fondo buitre, porque debería tenerlo. Entonces, bueno, he hecho ya unos pasos, parece que no vamos mal. No se ha opuesto el notario, o sea, no ha hecho una oposición directa, ha dicho no te lo voy a dar porque tal, no, remíteme esta información. Entonces, ostras, pues parece que vamos por buen camino y pues si va todo bien, pues oye, ojalá, toco madera, ¿no? Si va todo bien, pues igual en una semana, en 2 semanas, oye, puedo hacer un vídeo y decir, oye, mira, hemos encontrado el precio unitario y tal, seguir todos por este camino, venga, vamos. Buenísimo. A pedir el precio unitario. Ojalá. Entonces, bueno, estoy con una persona en ese camino, a ver si hemos hecho ahí un par de escritos, ha contestado ya y, bueno, pues estamos a la espera. Entonces, al final yo, mi máxima en esto es, mientras hay vida hay esperanza, que hay que aguantar y ser imaginativo y tira por la izquierda, tira por la derecha, poner palos en las ruedas, como sea, para alargar todo, porque realmente tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cláusulas abusivas, que era un término que hace muchos años, dice, ¿cómo? Tú le dices a cualquiera que el banco te va a devolver dinero y te tachan de loco. Cállate, el banco que te da a devolver dinero por esto, tú firmaste, tú tenías que haber hecho cargo de esto. Ahora ya
ya está asumido, ¿no? Por la mayoría de la gente que sí, que los bancos han defraudado en esto y que te tienen que devolver dinero. Bueno, pues ojalá, si vamos creando conciencia, la gente empiece a ver que no solo esas migajas de gastos y tal, y el notario y la escritura, no, hay más cosas que tienen que devolver dinero. Entonces, bueno, Claro, aguantando. claro. Ahí le respondo a Yaya, o Yaya, creo que es Yaya, que tiene los datos de Javier debajo del video, en las descripciones, para ponerse en contacto y pedirle un asesoramiento, bueno, hacerlo más formal y más serio, porque más infinito va a funcionar, si no puede ser complicado. Redondeando, lo que les quería compartir es que, sugerencia, si ustedes lo hacen como ponerse un chaleco antibala, un chaleco de flotación por caerse al río, se declaran soberanos como seres humanos ante el Estado, con la forma que quieran. Yo lo hice a mi manera, lo redacté, tiene todo un proceso, lo pueden hacer así o lo pueden hacer, como bien dice Javier, investigando, corriendo los riesgos, siendo cuidadosos. Y si uno le dice, yo soy un ser humano, no soy una persona jurídica, ¿por qué me estableciste como esclavo con la disminución máxima de las capacidades? ¿Por qué me hiciste desaparecer el certificado de ser humano nacido? Quiero que me lo devuelva. Solo con eso, que es una notificación certificada, lo pueden hacer por correo, por notario, como quieran, a todos los entes importantes del Estado, y decirle a ellos que tienen que avisarle a los bancos, avisarle a todos. No lo van a hacer, pero ustedes se lo dejan asentado. Es como abrir una puerta con un as bajo la manga, ¿sí? Si después uno se defiende como ser humano ante cualquier juzgado, comercial, penal, lo que sea, al ser humano, si uno se sabe defender, no le pueden tocar un pelo. Al DNI sí, o sea, todo lo que es ley comercial opera sobre el DNI. Si yo me separo del DNI declarándome ser humano soberano y lo pongo debajo mío y lo sigo usando para mi beneficio, puedo seguir haciendo comercio mientras no estafe ni dañe a nadie, pero quienes me quieren estafar no tengo por qué pagarle nada y les digo que además me deben mucho dinero. Haciendo eso, desde mi análisis, no le van a poder hacer ningún problema. Sí va a ser un dolor de cabeza, mandar notas, defenderse, investigar y demás, pero no pueden ir presos ni tampoco tienen que pagar nada. Esa es mi opinión, la invito a que la analicen y bueno, después sacarán sus conclusiones. Javier, te hago otra, a ver si lo he intentado encontrar. Dice, bueno, ahí debajo están ahí pregunta y ahí es lo mismo, están los contactos y el canal de él al pie de este video en YouTube. Sí. Otra pregunta, pero ya te digo, son cuestiones más disparadoras que tenemos un poquito más de tiempo antes que cerremos. Estamos más o menos casi una hora. ¿Coincidís, Javier, que si hipotéticamente llegaran a instaurar una economía completamente digital en todo el mundo, es decir, teniendo algo adentro del cuerpo para acreditarte el dinero, estaríamos complicadísimos? Directamente estaríamos para que nos encierren. Para salir a romper todo, sí, sí. Sí, no, es que simplemente el hecho de acceder a una violación de tu cuerpo, porque habrá gente que lo haga de mil amores y lo ha hecho de mil amores porque se han hecho experimentos para entrar en discotecas, que te meto un chip, pero y esto tiene su transición, ¿no? O sea, dinero digital, pago con tarjeta de crédito, qué molona era cuando salió la tarjeta de crédito, ahora pues veo a un montón de gente que sonríen cuando pagan con el móvil allí, ¿no? Y dices, ostras, pues si sigue su camino, yo no sé hasta qué punto la gente va a permitir o va a dejar, no lo sé. Ojalá que para cuando lleguen pues ya seamos bastante más, ¿no? Que no se tolere eso. Pero evidentemente, mira, para que me entiendas, aquí en la Constitución española hay un artículo que dice que se limitará el uso de la informática. Y eso se escribió hace unas décadas, pero ya sabían los legisladores en su día que cuando tú aplicas la informática
puede ayudar en ciertos aspectos, pero el hombre está perdiendo el control. Porque hay un montón de pasos que tú no entiendes, ¿no? Yo hago un comercio contigo y yo sí entiendo cuando te doy una moneda y tú me devuelves dos. Pero en un proceso digital, informático, hay un montón de información y de procesos que se hacen intermedios que están fuera de tu control. A mí me pueden decir, hoy he leído en el periódico aquí que ha habido el mayor robo de la historia de criptomonedas o de Bitcoin. Y dices, me tomas el pelo. Y con la premisa de que va a haber, me vas a dar seguridad, va a ser mejor. Oye, entonces, por eso vuelvo al inicio de la entrevista. Digo, como no hay un poquito de conciencia, como no hay un poquito de tener claras unas ideas, unos elementos y unos pilares centrales de lo que eres, de lo que es comerciar, de lo que es la diferencia entre legal y legítimo, y de formarse uno, pues no hay ningún futuro, obviamente, porque van a ir todos al acantilado y a saltar voluntariamente. Claro, sí, coincido plenamente. Yo también se los explicaba a gente que me suponía que con los criptodígitos, el Bitcoin, etcétera, iban a salvarse de la esclavitud, y es impensable eso, por lo que vos decís, porque alguien va o a adulterar o a manejar sistemas, o si vos tenés, por ejemplo, muchos criptodígitos y querés ir a comprar alimento, el que te vende el alimento va a decir, che, yo necesito la factura, necesito que me muestre lo que tenés puesto en el cuerpo para venderte el alimento. Si me querés pagar con Bitcoin, con oro, me da igual, pero yo necesito lo que tenés dentro del cuerpo para escanearte la factura. Ah, no tengo nada dentro del cuerpo. Bueno, perdiste los Bitcoin, guardátelo donde te guste, pero no sirve para nada. O sea, no entiende que la digitalización es de lo legal y lo administrativo. Es decir, si vos no cumplís con algo, te mandan a buscar con un dron o una patrulla, te hacen desaparecer y te dicen, bueno, este muchacho era un peligro, un terrorista, le hicimos un bien a la humanidad, lo hicimos desaparecer, por el bien de todos. O sea, eso es lo que no terminan de ver, que no, tenemos que organizar, tenemos que crear estructura, una economía como sea, basada en el intercambio laboral, como sea, pero autónoma y soberana. Cada nación, grupo, país, clan, tiene que tener su economía propia. Empezaremos de a poquito, pero eso tiene que ser, bueno, ya me iría a otra pregunta, pero bueno, para no expandir, eso lo coincidimos en eso, me parece muy bueno. ¿Te parece que para generar esa autoliberación humana, sí o sí, uno tiene que usar la ley natural, es decir, que no podemos prescindir de la ley natural, porque, digamos, si uno quiere cumplir con las normas constitucionales, vamos a la esclavitud directa? Sí, es que la ley natural está dentro de nosotros. Quiero decir, no hay que buscarla fuera, sino que tenemos que buscar dentro. Obviamente, mira, no hay problema con que se establezcan unas normas, ¿vale? Y las puedes llamar normas, leyes, decretos, incluso, fíjate, me tiro a la piscina. El problema no es ese, el problema es que sea, que no sea voluntario. Quiero decir, yo respeto, si hay una comunidad que dices, no, mira, yo prefiero que papá Estado cuide de mí. Perfecto, arreglaros vosotros y tal, pero que no me incumba a mí. Entonces, claro, estamos dando la soberanía a un tercero. Claro, es que, ostras, es que el otro camino es más jodido. Uno tiene que aprender y tiene que aprender a cultivar o tiene que aprender a cuidarse, a la medicina, a plantas medicinales, plantas comestibles, tiene que saber una economía básica, tiene que saber relacionarse, tiene que saber de retórica, tiene que saber de gestión emocional. Joder, es que eso cansa mucho. Yo prefiero ir a trabajar y luego a la noche en Netflix y ya está. Y si con que me quede para pues una ya me vale. Que no se trata de eso, yo no sabía, pues me acabo de enterar. Bueno, mirá, esto que está diciendo se me vino algo que a veces hablamos también. Nosotros tenemos una intermediación en la economía, digamos, tenemos
economía representativa, una legalidad representativa, una religión, digamos, una espiritualidad representativa y una política representativa. Tenemos todo intermediando entre nosotros y nuestra propia creación o nuestra propia responsabilidad. ¿Quién está mediando? El enemigo de la humanidad, porque maneja todo, la economía, la política, las religiones, la legalización, el Código de Comercio Internacional, etc. Así que coincido plenamente en eso, Javier, y te hago la última, al menos de mi parte, después hay otra preguntita para compartir del público. Esta es mi mirada, tal vez no la compartas, pero te pregunto si vos coincidís en esto. A mí me parece que la nación hispana, por nuestra conformación identitaria, ADN, espiritual, el mestizaje que viene de los celtas y los íberos, y después con España, y después todo el imperio hispanoamericano, que integra muchas culturas de totalmente diferente lengua, hábitos, etc. Para mí los hispanos tenemos la ventaja diferencial a nivel global de crear lo diferente, o lo mejor o lo nuevo. Esa es mi lectura de investigar, ¿no? No es que lo diga porque soy fanático de nosotros mismos, que sí, lo soy, pero lo digo porque ninguna otra organización política logró una integración respetuosa y dándole autonomía, porque cuando España vino acá había gobiernos autónomos, no eran colonias de la corona española, aunque la economía estuvo en manos después del enemigo, pero digo, la legalización, las normas legales que nacen creo en Salamanca, en la escuela de Salamanca, ahí se generan, no me acuerdo el año, los primeros derechos humanos, se impide la esclavitud, 100 o 200 años antes que en Estados Unidos o en Inglaterra después la esclavitud se entendiera que, está mal tener esclavos. Bueno, eso España lo había hecho 100 o 200 años antes, incluso toda Hispanoamérica era una sola organización, y esa sensación o vivencia intrínseca de hermandad, que podemos tener algunas miradas diferentes porque no tenemos la misma información, la misma fuente, pero si yo voy para allá, o viene alguien de México, o viene de España, de Uruguay, de Perú, o nos juntamos algo, que esto lo cuentan mucha gente que viaja, donde hay hispanos, se juntan fácil, rápido, y es como si nos conociéramos de hace mucho. Y eso no pasa tan simple con otras culturas. Sí. Yo tengo que admitir que yo en historia no estoy ilustrado. Entonces, a muchas de las cosas que has comentado no te puedo dar una contestación, no puedo decir una opinión formada. Yo sí puedo decir, a ver, que evidentemente lo que es un poco aquí obvio, ¿no? Lo mismo que influye el clima en el carácter de un pueblo, el idioma, a qué está sometido, pues obviamente esos son lazos que pueden unir y pueden hacer que haya una afinidad mayor, obviamente, ¿no? Yo contigo que yo con un alemán, ¿no? O un finlandés, ¿vale? Pues porque tienen otra cultura, tienen otro mapa de la vida y son todos respetables, ¿no? Pero a tu pregunta que pueda haber es, vamos... Una ventaja diferencial. Sí, pero claro, y también por el número. En gran medida por el número de todos los que somos. Por eso lo digo, porque el español es el segundo lenguaje a nivel global, somos como alrededor de 700 millones, tenemos el territorio más grande, si lo volvemos a reintegrar, ¿no? Que esa es la propuesta. Tenemos en Asia, en África, en Europa y bueno, en toda América, desde California, parte de Alaska hacia abajo, hay un montón de hispanidad. Y así que, además, que como solo investigando un poco la historia y lo espiritual, no tanto lo religioso, porque yo, si bien fui bautizado católico y demás, pero yo entiendo que la religión también es un invento para manipular a seres humanos, pero otra cosa es la espiritualidad, que es el vínculo de uno con lo trascendente, ¿no? Con lo que le decimos Dios. Y en la hispanidad, la base es trato al otro como deseo ser tratado, punto. Y eso es ley natural, y eso es, digamos, la base del catolicismo o del amor universal, porque católico significa universal. Entonces, no una religión, pero sí una espiritualidad aplicada en lo cotidiano que,
vamos a dar una mano, que todo el mundo viva en abundancia, que cada uno haga su historia mientras no perjudica a nadie y ya está. No hay más que eso. Y eso ya existió casi 300 años, porque fuimos potencia, fuimos nuestros antecesores, y después con la fragmentación a través de la república que la genera la masonería, que es una creación a su vez de otro enemigo previo, fragmentaron en muchas partes y además nos dieron deuda. Y de ahí en más, al presente, venimos cada vez peor, ¿no? Entonces, por ahí, por muchas cuestiones, yo veo, además de que si allá se genera mucho conflicto bélico en todo el hemisferio norte, va a venir mucha gente por lógica huyendo al hemisferio sur. Entonces, por muchas... y además que la gente que viene a América o a Hispanoamérica o a Sudamérica, siempre dicen que encuentran mucha apertura receptiva, o sea, llegan y se sienten como en casa, y eso es algo que a mí me parece que es de la identidad espiritual del territorio, del ambiente, ¿viste? Del lugar, es como que uno... Sí, yo creo quizás esa cultura bueno, no sé si por llamarlo de una manera tribu, ¿no? O de comunidad, ¿no? Es más fácil encontrarla, ¿no? En Sudamérica, en el mundo hispano. Al final es que es lo que nos une en general, pero bueno, con la impronta que ha dejado o que dejó, pues como tú bien dices, ¿no? Que España, que fue una potencia, pues ha dejado una impronta y eso permanece ahí. Por eso también se ve también que hay en el ámbito jurídico, pues tenemos el sistema legal anglosajón, que es diferente al que tenemos nosotros. Aquí en Europa, por ejemplo, el sistema legal español, vamos, a nivel europeo, creo que a mi juicio, creo que es de lo peor que hay, porque bueno, uno puede saltarse cosas, puede no estar de acuerdo, puede prevaricar, pero esto es como otro nivel. Esto se está desmadrando por todos los lados. Claro, mi lectura propia de mis limitaciones, ¿no? O sea, una opinión de investigación, es que la hispanidad es el mayor logro humano, por lo que ya expliqué. Entonces, el enemigo de la humanidad tiene que destruir lo hispano porque si no pierde. Porque la base del hispanismo es somos hermanos, punto. O sea, vamos a ayudarnos, voy a hacer la tuya, yo hago la mía, pero no nos perjudiquemos. Eso no lo tienen otras culturas. No digo que seamos los únicos, pero digo, eso lo logró en una magnífica, lo logró los celtíberos, después España, que era la derivación de eso, y después lo hispano, ¿no? Todo ese conglomerado de culturas unidas por un lenguaje, por una sensación de hermandad, y bueno, ellos en nuestros gobiernos, en las administraciones políticas y económicas están súper infiltrados, haciendo bolsa, todo lo que es México, España, Argentina, bueno, todo Perú, todo lo hispano, en otros lugares pasa igual, están metiendo musulmanes en Finlandia, Noruega, Bélgica, y los mandan ellos, o sea, no van por otra cuenta. En España también. O sea, el enemigo de la humanidad lleva este tipo de inmigración delictiva a generar todo lo que está generando. Para generar... Sí, a ver, indudablemente el idioma es una ventaja porque yo creo que ahora, o sea, el arma definitiva, ¿no?, de la esclavitud, antes pensaba que era el dinero, pero no es el dinero, es el uso de la palabra. Eso, o sea, si tú controlas el diccionario y las palabras, controlas los pensamientos. Si controlas los pensamientos, controlas las acciones de la gente. Es así. No hace falta tirar balas, no hace falta, o sea, ni siquiera el dinero. Hoy en día, la diferencia entre en un párrafo jurídico o administrativo, una coma aquí, otra coma allá, o una palabra u otra, si supone la diferencia entre que me embargan 5.000 euros o nada, o te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. Y es todo el uso de la palabra. Entonces, como decía antes también, es lo que crea también nuestra propia realidad y el mapa, ¿no? O sea, por ejemplo, para un groenlandés, la palabra nieve creo que tienen 40 maneras de llamarla a la nieve, ¿vale? Porque su vida es la nieve, ¿no? Claro.
eso lo extrapolas y nosotros tenemos, nuestra cultura está hecha también en base al idioma, obviamente. Y ahí entramos en otro temazo, ¿no? Para mí, que es hiper importante, que es el tema de la palabra, de los diccionarios y de la manipulación a través de las palabras y de cómo nos engañan, porque pensamos que nosotros estamos hablando en un castellano coloquial, en el que una empresa privada que se llama, aquí en España, que se llama la RAE, es la que lo gestiona, pero luego lo que decide tu vida y el día a día es otro diccionario muy diferente, que es el diccionario jurídico español. Entonces, fíjate la importancia vital que es el idioma, en una sociedad. Reforzando eso que decís, le recomiendo a la gente, quizás ya lo conocen, pero para aquellos que no lo conozcan, en España hay una escritora, lingüista, investigadora, filóloga, Carmen Jiménez Huerta se llama, sí. Que ella tiene, Estamos hechos de lenguaje, una de sus obras, tiene varias, ¿no? Pero ahí explica sintéticamente que nuestro ADN está codificado con palabras y letras y emociones, obviamente, pero es una codificación de código y fuente como analógicamente sería la informática, sí. ¿No? Entonces, como vos decís, según hablamos y sentimos, se nos acomoda la salud, el cuerpo, el pensamiento y, bueno, y la creación que llevamos hacia afuera, tal cual. Sí, sí. Se basa también en los estudios en programación neurolingüística, y entonces, claro, porque la mente y el cuerpo es uno. Y hay veces que la mente controla el cuerpo, pero otras veces el cuerpo es el que controla la mente. El cuerpo, por ejemplo, en lo que has hablado tú, el ADN. Pero muchas veces, o sea, en el día a día, por ponerte un ejemplo, ¿no? De cómo con la fisionomía puedes cambiar un estado interno, ¿no? ¿Por qué crees que a los ejércitos está ese desfile, ¿no? Cuando tú vas a mandar a la guerra a alguien, ¿qué lo mandas? ¿A caminar así como si irían de excursión a recoger margaritas? No. Hacen este movimiento pim, pam, enérgico. ¿Por qué? Porque estás energetizando el cuerpo, ¿no? Vas ahí como un loco y voy a la guerra. Si tú tienes... si estás en plan optimista, pues tú te puedes poner aquí, levantar la barbilla, pecho fuera, y eso te disminuye cualquier emoción negativa. Pero físicamente, ¿por qué? Porque el cuerpo muchas veces es más sabio que la mente. Sí, está todo combinado, seguro. Eso es. Entonces, claro, ese es conocimiento oculto, y oculto no es nada conspiranoico, sino oculto, que estaba oculto a nuestros ojos, punto. Que se encarga muy bien de que no conozcamos. Exacto. Ahora que nombras esto de oculto y conocimiento oculto, y hablando de Carmen Jiménez Huerta, me acordé y lo comento para que si lo quieren investigar. Ella explica en uno de sus videos que en los ambientes académicos está prohibido investigar sobre el lenguaje más antiguo, que era el celtíbero o el ibérico. Hay gráficos que parecen las runas, digamos, de los hiperbóreos. Bueno, pongo todo con pinza porque hay mucha mezcla de muchas cosas, como en todo, ¿no? Pero eso no lo permiten investigar. El latín no es el origen del castellano, ninguna lengua romance deriva del latín, lo explica ella, y nos han hecho creer que derivamos del latín, que en América se le dice latinoamericano para separarnos del hispano, etc. Entonces, hasta ahí, desde el lenguaje, que ya viene una prohibición de conocer el origen de cómo nos vamos constituyendo con el sonido, el logos, y la energía, la emoción, como decís vos, que también el cuerpo con posturas, con formas y demás, todo relacionado genera salud, orden, belleza, fuerza o lo contrario, ¿no? Bueno, Javier, yo por mí seguiría hablando un montón, pero sé que tenías un poco acotado el tiempo. Muy brevemente, ahí hay una pregunta que había 2 o 3, pero se me perdió. Preguntaban sobre los Amish. Mi opinión es que si implementan la economía digital, los Amish o son parte del enemigo o van a estar al horno igual que nosotros, o sea, porque no lo van a dejar libre. Pero bueno, sí hay que crear comunidad y vivir en solidaridad y dándose una mano entre todos, eso sí. Y acá hay otra pregunta, denominación iberoamericana, me parece.
Claro, yo coincido, lo que pasa que sí, históricamente Portugal estuvo tomado por la masonería, laburó siempre en servicio de Inglaterra, Inglaterra también estaba bajo el yugo de Rothschild, y bueno, o sea, los portugueses y los brasileros se tienen que poner del lado hispano porque si no van a seguir siendo siempre esclavos del enemigo. Y, y acá hay otra pregunta que si te interesa, Javier, dice: ¿una administración pública puede reclamarte una deuda si no hay un contrato previo? Ahí yo el contrato entiendo que se da cuando nosotros nos inscriben como persona jurídica en el Estado. Sin Sí, saberlo, ahí ya nos subordinamos por un contrato ficticio, pero sí. eh, eh, Claro, a ver, no sé si entiendo bien porque dice, porque no hay contrato previo entre esa administración pública y nuestra persona ficticia. Si hay una claro, persona ficticia, sobreentiendo que ya está hecho el contrato, si no, no habría. Otra cosa es que me digas un ejemplo de que hay un niño que está sin registrar y que le quieran cobrar impuestos. Entonces, evidentemente, en teoría no. claro, Pero si ya existe una ficción jurídica, estás sujeto, eres un sujeto de derecho, tienes tal personalidad cual, jurídica y lo tienes todo para que te roben hasta el alma. tal cual, coincido. O sea, lo que trataríamos de dejarle en claro a la gente es esto: nosotros somos seres naturales y vivos, nada que ver con una persona jurídica. Una persona jurídica es una constitución legal, económica, ficticia, bueno, un acuerdo escrito en un papelito. Si estamos de acuerdo, vamos para adelante, pero si no nos avisan, como decía hoy Javier, eso es fraudulento, porque hay unas cláusulas abusivas, uno no se entera y está ejerciendo un rol que ni siquiera sabíamos. Nosotros somos una naturaleza que es ser humano vivo o hijo del creador, ser vivo y natural. Esto es otra naturaleza. Y cuando hay dos naturalezas que son de diferente génesis, no puede haber contrato. Eso es una realidad jurídica. Disparata no deben jungi, que es una máxima legal. Claro. Entonces, ¿cuál es la trampa de ellos? Sin avisarnos, nos crean una persona jurídica y después esto lo atan a la Constitución, que es otra persona jurídica. La Constitución, persona jurídica; DNI, persona jurídica. Acá hay un contrato entre dos personas jurídicas, pero resulta que nosotros no sabemos nada y estamos actuando, digamos, subordinados a Claro. esta persona jurídica. Es que realmente, por eso digo que con la propia ley positiva, yo ahora cojo aquí la ley de defensa de consumidores y usuarios y digo, bueno, este contrato, ¿dónde está el contrato, ese contrato social, ¿no? ¿Dónde ha habido una exposición de términos? ¿Ha sido transparente? ¿Ha sido de manera consciente? ¿Ha habido una reunión de mentes? ¿Ha sido entre dos mismas figuras o es que ha sido entre un ser humano y una ficción jurídica que, como bien dices, y ellos tienen su máxima legal disparata, no deben jungi, dos cosas diferentes no pueden unirse? Entonces, con la propia ley en la mano, no se debería sostener. Claro, y luego vamos a lo que has hablado antes. Yo también hago procesos con el Estado, con las diferentes entidades de administraciones públicas, etcétera, y ¿qué obtienes? El silencio. ¿Y eso qué es? Actuar en mala fe. Y aquí en España, en el Código Civil, se habla de la mala fe y las buenas costumbres. Entonces, claro, pero es que los jueces, esos artículos, ese día hicieron pira o no sé qué pasó, porque no lo ven. La mala fe y las buenas costumbres, eso está negro sobre blanco, pero no lo aplican. ¿Dónde está cómo puede haber un contrato válido? Ya no solo social, o sea, el del banco, dices, o cualquier contrato en el que no hay un glosario de términos, no sé lo que significan las palabras, hay una tecnificación del lenguaje. En el tema económico, con un diccionario económico que tú no entiendes ni papa. Si nos vamos al ámbito jurídico, tienes el diccionario jurídico, que crees que una palabra significa lo que dice la RAE, pero no, es lo que dice el jurídico. ¿Eso es buena fe? Perdona, o sea, ¿hace falta estudiar la carrera de juez para ver y observar que eso es mala fe e ir contra las buenas costumbres? Es Claro, que se cae solo, se cae totalmente. solo. No hace falta mucha ingeniería, no hace falta ser una eminencia, simplemente sí que hace falta tener una base sólida de principios del derecho, de principios, ¿no? De ley natural, del conocimiento interno de cómo funciona el ser humano y qué es lo que impulsa a hacer
comercio o cómo se debe hacer comercio, porque la ley natural dice es que no existe, está intrínseca. Es decir, vamos a ver, yo, si no Sí, sí, robo totalmente. en un ámbito de un pueblo, en un pueblo, una comarca, ¿no? Dices, yo no voy a robar al vecino de al lado, pero no solo por moral, porque la moral me dice que no está bien, porque yo estoy pasando hambre, es que es también ley natural que el otro, como le robe la gallina, me venga y me dé un palazo y me deja y medio muerto. Y Tal eso cual, también es ley natural. tal cual. Sí, sí, exacto. Totalmente. Sí, para muy sintéticamente, tenemos que entender que las leyes naturales son leyes espirituales. Y las leyes espirituales o naturales regulan toda la vida, incluso la vida del ser humano, porque el ser humano funciona por leyes naturales. Podemos decir leyes físicas, científicas, sí, también, mientras que no sea la ciencia comercial, la ciencia verdadera, ¿no? Pero un esperma y un óvulo se unen por leyes naturales, no por ley de comercio o por normativa de comercio. O sea, saben qué tienen que hacer y generan un cuerpo, y ese cuerpo se le mete un alma, y bueno, y acá estamos como una expresión de la vida, ¿no? Normalmente le decimos Dios, pero bueno, con cualquier nombre que cada uno le quiera decir. Porque ahí hay una intervención de una inteligencia superior y porque en base legal, ¿quién es el autor? Exacto, ¿Quién es el autor? exacto, Autoridad viene de autor. Entonces, exacto, yo no puedo ser la autoridad de algo que no soy autor. tal cual. Entonces, en el sistema legal, por eso nació ese sistema legal y ese sistema legal, los autores, ¿quiénes son? Ellos, esos legisladores. Y bajo engaño metes, entonces sí que pueden darte órdenes, embargarte, robarte, lo que sea. Pero si no, no tendrían potestad porque yo no puedo legislar sobre el sol y que no impedirte que cojas poner placas Claro. solares, como se hizo aquí. Exactamente. Eso es básicamente, como lo has descrito, el camino por el cual me declaré soberano ante el Estado argentino y la élite financiera internacional. Soy hijo de Dios, por lo tanto no reconozco a nadie que sea autoridad por encima mío, seremos iguales y charlamos, nos ponemos de acuerdo, pero nadie es autoridad excepto Dios. Y como todos son Dios, bueno, interactuamos de manera conjunta, respetándonos y ayudándonos. Ahora, si me querés venir a robar una gallina y te voy a poner un palazo por la cabeza, o sea, en mi pleno derecho. Así que totalmente de acuerdo. Javier, hermano querido, mirá, voy a redondear una pregunta que me expresé mal, no quiero dejarla mal, en relación a Iberoamérica. Quiero decir que sí, podría ser una denominación muy buena. Yo, digamos, cuando hablo de hispanidad me refiero a amar al prójimo como un hermano, que es la base del catolicismo, que significa amor universal, amor católico, espiritualidad católica y espiritualidad universal. Y amar al prójimo como un hermano, podemos ser chino, coreano, africano, y si eso se aplica, ya somos hermanos. Entonces, esa para mí es la base de la hispanidad, que incluye chino, africano y todo lo que estamos en América, que no éramos una mezcla de mucho mestizaje cultural. Pero sí, podría ser Iberoamérica. A mí me parece que más lo engloba lo hispano o lo cristiano, porque lo crístico tiene esta fuente, digamos, tratar al prójimo como fuese, esa es la ley primera y punto. Después el resto hay que construir sobre eso. Pero bueno, son cuestiones a elaborar con tiempo, no lo podemos decidir en un encuentro de un ratito. Claro. Pero muy linda las acotaciones de la gente. Bueno, creería que estaría, bueno, mandan saludos de Lugo, de Coruña, ahí los compartí un poquito. Sí. Y Yaya decía que Yaya es abuela, claro, sí, es verdad. Bueno, yo, por acá está, si vos querés, Javier, te dejaría cerrar y dejo la invitación abierta. Pues les digo a mis hermanos de allá de España y de todos los lugares que nos veremos en una próxima vez, en otro encuentro de estos interesantes. Y bueno, te dejo cerrar a vos. Sí, pues nada, muchas gracias, Germán. Ha sido un placer compartir contigo esta hora casi media y también a tus oyentes. Y nada, pues nos podemos ver en cualquier otro momento si podemos tratar algo un poquito más específico, lo que sea, pues aquí estaré.
Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo y igualmente estamos en contacto, cualquier cosita que surja, vamos compartiendo y posiblemente más adelante hagamos otra transmisión así para ilustrar lo que se ha podido ir avanzando y consolidando. De acuerdo. Bueno, hermano, muchas gracias, un abrazo grande y a pasear por la montaña, porque es montañista, digo. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Saludos a toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, ahí hay. Verá, si no te has ido, Javier, encontré un. Apareció. La venganza siempre depende. Bueno, esto estaría. Tendríamos que haber cortado, pero ahí. No quería dejar de. Agur, dice Javier. Agur, agur. Ahora. Ascarricascu. Que dices que sí, güey. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao.